del diplomado, ¿verdad? En toda la información. Así que está con un grupo que sin duda alguna, además de prestarle atención, también le va a hacer algunas consultas muy puntuales. Muchísimas gracias. El tiempo es suyo. Gracias, licenciada. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien, doctor. Gracias. No, gracias. Bueno, entonces, mucho gusto, soy Hugo Marroquín. Ahí me presentó la licenciada Sabrina. Y vamos a hablar del monitoreo de la infección por VIH. Este es el contenido de la presentación, los puntos que vamos a abordar desde la visita inicial hasta el seguimiento de la propia infección con los marcadores que ya comúnmente conocemos, como carga viral, CD4, resistencias. Ya hay otros seguimientos puntuales que tenemos que tener con las comorbilidades como crónicas, las infecciones, cánceres, otros cuidados y grupos especiales. Para empezar, siempre, ¿verdad? Creo que ya lo tenemos bastante claro que que la atención de una persona que vive con VIH debe ser en un ambiente libre de estigma, donde se reduzca libre de estigma, sin discriminación, con apertura con apertura al paciente. Los objetivos vamos a hablar ahorita de los objetivos del abordaje inicial. El objetivo principal es establecer una relación personal de salud del personal de salud con el paciente. Es importante que durante la visita inicial se obtengan los datos relevantes clínicos sociodemográficos y vamos a identificar desde el inicio las necesidades que tengan las personas con VIH. La evaluación clínica inicial, pues sí, es un poco larga, ¿verdad? Es un poco compleja. Eh, perdón, doctora Niño. Fíjese que cuando raya ahí, sí raya mi pantalla. Perdón. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Pues hay que hacer tomas de ciertos datos, empezando por los datos personales, son datos demográficos, género, lugar de nacimiento, lugar de residencia, todos esos datos que ya conocemos y que es habitual que los tomemos. El motivo de la consulta, historia de la enfermedad actual. Y con esto nos referimos a qué llevó al paciente a consultar, ¿verdad? Pueden haber algunos que hayan llegado por controles de salud, personas que conocen su riesgo y que se hacen la prueba cada 3 meses, otras personas que ya llegaron con enfermedad y con síntomas de enfermedad avanzada, pérdida de peso, diarreas crónicas. Debemos indagar sobre antecedentes patológicos personales, familiares y ginecobstétricos. Aquí no nos vamos a enfocar solo en los antecedentes médicos, quirúrgicos o traumáticos. Es bastante importante indagar sobre antecedentes alérgicos, porque algunos de los medicamentos que es común usar en personas con VIH son conocidas sus alergias, como la penicilina, en el caso de que vamos a tratar sífilis, o el trimetoprim, ¿verdad? Que es una sulfamida que es bastante común usar en nuestros pacientes. También ahorita pues cobra bastante importancia los antecedentes familiares, porque a medida que que la esperanza de vida en las personas con VIH va aumentando, también las complicaciones metabólicas y cardiovasculares, de los cuales los antecedentes familiares son predictores. Y no olvidar siempre una adecuada anamnesis ginecobstétrica, ¿verdad? Preguntar acerca de paridad en las mujeres, última vez que se hizo la citología cervical, o sea, el Papá Nicolau, ¿verdad? Deseos de tener más embarazos, planificación familiar. Debemos preguntar en un perfil de riesgo bastante amplio, esto de factores de riesgo asociados a la transmisión de VIH. Aquí vamos a tocar la historia sexual del paciente. Esto lo debemos hacer desde una forma, como les mencionaba, bastante abierta, sin prejuicios, porque vamos a tocar cuestiones bien sensibles. Vamos a tener que preguntar acerca del número de parejas sexuales, prácticas sexuales, número de parejas actuales, ¿verdad? Como hay algunos que pueden solo tener parejas casuales, otros que tienen solo una pareja estable, hay unos que tienen varias parejas estables simultáneas, historia de promiscuidad, uso de condón, sitios de exposición, ¿verdad? Si practican sexo vaginal, sexo anal, sexo oral y otro tipo de prácticas sexuales.
También debemos indagar de otros factores de riesgo que no se asocian directamente a la transmisión del VIH, pero así a eventos de salud adversos como tabaquismo, alcohol, uso de drogas, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, antecedentes de tuberculosis, si ha recibido transfusiones en algún momento. Entramos ya después al perfil social y laboral. Aquí indagamos desde la situación de vivienda de las personas, el acceso el acceso a recurso económico estable, si en el trabajo es un trabajo formal, informal, eh, si el trabajo incluso puede ser permisivo en el sentido de dar permisos para llegar a la clínica, a las consultas, porque la mayoría de consultas van a tener horario de oficina y son horarios donde las personas están trabajando y hay trabajos donde sí cuesta que les vayan a dar permiso. Entonces esto nos va a orientar también en el punto de un paciente que se nos puede perder fácil por el trabajo o ver si hay algunos otros métodos donde podemos facilitar el acceso al cuidado. También preguntar sobre a quiénes ha revelado el diagnóstico la persona, el grupo de apoyo que tiene. También van a ser predictores del éxito terapéutico y el seguimiento que tengamos con las personas. En la revisión por aparatos y sistemas, enfocarnos aparte de la usual, ¿verdad? Preguntar activamente sobre síntomas asociados a VIH, el tamizaje de síntomas relacionados con tuberculosis, tos, fiebres o razones nocturnas, pérdida de peso y otros síntomas como disfagia, pues, problemas para tragar, diarrea, síntomas visuales, síntomas anogenitales y hacer preguntar activamente a los pacientes, no esperar que los pacientes vengan y nos digan eso es lo que me molesta, no, sí tenemos que preguntarles a ellos si tienen estas molestias, porque a veces se les olvida o no lo han reconocido estos síntomas, entonces al preguntarles activamente vamos a reconocer estos problemas. Y una exploración física completa, que debe incluir la evaluación anogenital y ginecológica en el caso de personas que nacieron mujeres. Y en personas con enfermedad avanzada, o sea, aquellas que tienen menos de 50 CD4, debemos incluir una evaluación oftalmológica. Pruebas de laboratorios iniciales, es una lista, ¿verdad? Carga viral, conteo y porcentaje de CD4, genotipo basal, química sanguínea, con electrolitos, que entre la química sanguínea, pruebas que vayan a determinar la función renal, la función hepática, la glicemia, perfil de lípidos, una hematología. Ya mencionaba la licenciada Suseli, el antígeno leucocitario humano B5701, que va a ser el que nos va a predecir la hipersensibilidad a Vacavir, un examen de orina completo, tamizaje de comorbilidades asociadas, infecciones de transmisión sexual, hepatitis B, C, tuberculosis, diabetes y en mujeres en edad fértil, la prueba de embarazo. Algunos de estos laboratorios sí van a dirigir el tratamiento, ¿verdad? Personas en el sentido de qué fármacos vamos a escoger, por ejemplo, la hepatitis B o C, las mujeres embarazadas, las personas que tengan positivo el antígeno leucocitario P5701, sí van a dirigir, idealmente, van a dirigir los esquemas que vamos a utilizar. Entonces es importante haber tomado esos laboratorios. Aquí, bueno, lo que yo les estoy hablando ahorita es lo que habría que hacer idealmente. Puede ser que en nuestras prácticas no lo hagamos siempre o solo lo hagamos en algunos casos. Y también todas estas tomas de decisiones de qué exámenes vamos a hacer, de qué evaluaciones se hacen los pacientes, tienen que ir dirigidas, primero basadas en evidencia y segundo, orientadas en la realidad institucional y local, ¿verdad? Los recursos que se poseen. Por ejemplo, la determinación desde inmunidades a ciertos patógenos de importancia no lo hacemos rutinariamente nosotros, principalmente por el acceso a esos laboratorios. El problema es el de hepatitis B, si lo hacemos, ¿verdad? Pero idealmente deberíamos también revisar inmunidad de hepatitis A, sarampión, parotiditis, rubiola, varicela zoster, especialmente porque estas son enfermedades inmunoprevenibles. Y hay pruebas condicionales que no se deben hacer en todos los casos, solo en casos especiales. La radiografía de tórax, pues depende de las recomendaciones que uno lea. Algunos recomiendan que se debería hacer en todos, algunos solo en aquellos que se sospecha de tuberculosis o tienen alguna síntomas pulmonares o enfermedad pulmonar ya establecida. El tamizaje de cáncer cervical, mama, pulmón, colon y anal, que ya se hace rutinariamente en población general dependiendo de los factores de riesgo, también lo deberíamos de tomar cuenta en nuestra población. Deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que no es un problema real en nuestra población, pero que
En poblaciones blancas o negras, la deficiencia de esta enzima va a predisponer a problemas con algunos medicamentos como el trimethoprim sulfamethoxazol y al antígeno de criptococo, que en la clínica se lo hacemos a todos los que tienen menos de 200 CD4, pero va a depender también de la prevalencia de la criptococosis local. Pero, por ejemplo, la OMS, que se enfoca ya en poblaciones de muy escasos recursos, sí recomienda que esto sea parte del paquete de atención a las personas con VIH. Ahora, pues, sabemos que el estándar de tratamiento de las personas con VIH es que inicien lo antes posible, en los primeros 7 días o idealmente incluso en el mismo día del diagnóstico. Esto pues cambia un poco la dinámica de cómo prestamos los servicios de atención a las personas. Cosas bien puntuales que tenemos que tomar en cuenta aquí es que los laboratorios basales deben ser tomados previo al inicio del tratamiento antirretroviral. De esta manera vamos a identificar si las personas ya venían con estos problemas o se desarrollaron durante el seguimiento y que pudieran ser toxicidades del tratamiento. E incluso hay lugares donde recomiendan de que con el afán de garantizar el acceso inmediato a la terapia antirretroviral, adaptar las visitas médicas para garantizar este acceso. O sea, si eso significa que tal vez las evaluaciones por psicología, nutrición, trabajo social, incluso la evaluación médica, tiene que ser pospuesta o parte de estas evaluaciones tiene que ser pospuesta, pues hacerlo de una manera ordenada y protocolizada para que el paciente podamos vincularlo lo antes posible y evitar la pérdida de seguimiento. Obviamente esto va a depender de la realidad de las instituciones y el acceso que tengan a estos recursos. Ya vamos a pasar a hablar ya directamente de los marcadores de seguimiento y de interés en VIH. La carga viral, la famosa carga viral, es el principal marcador de la respuesta a la terapia antirretroviral. La carga viral basal es importantísima porque nos marca un punto de inicio, ¿verdad? Es el punto de referencia con el que vamos a comparar las siguientes cargas virales y ver si el medicamento está funcionando. Idealmente debe ser tomada inicialmente sin exposición a fármacos antirretrovirales. Definimos supresión viral como la medición persistente de carga viral por debajo del límite de cuantificación de las pruebas. Y ya vamos a hablar un poquito de esto en la siguiente diapositiva. Y el punto de corte para la prevención de la transmisión es 200 copias por ml. ¿Cada cuánto lo tenemos que hacer? Como mencionamos inicialmente, idealmente cada 4 a 6 semanas luego del inicio hasta alcanzar la supresión. O sea que idealmente, en un mundo ideal, lo que deberíamos hacer es seguir al paciente cada mes hasta que llegue a lograr estar indetectable. Una vez ya esté indetectable, las cargas virales se pueden posponer a cada 3 a 4 meses. Hasta llegar a 2 años de supresión y después de eso ya se pueden hacer cada 6 meses, siempre y cuando el paciente se haya mantenido indetectable y los CD4 estén estables. Igual debemos hacer cargas virales en el momento de que tengamos una carga viral ya detectable, o sea que miramos que subió la carga viral, pues en ese momento tomar una nueva muestra y siempre luego del cambio de los esquemas. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Pues lo primero es conocer los límites de detección que tienen las pruebas. La mayoría van a reportar, como digamos, en escalones, ¿verdad? La carga viral está indetectable o se detecta menos de 20 copias. De ahí el rango entre 20 y 10 millones y más de 10 millones de copias. Entonces, consideramos supresión viral. En la práctica clínica la consideramos que la carga viral esté abajo de 50. Es importante reconocer que las mediciones entre 50 y 200 se consideran normales siempre y cuando se confirme la adecuada supresión viral posterior. A esto me refiero de que si venía un paciente indetectable por años, miramos que su siguiente carga viral está en 148. No nos estresemos, ¿verdad? Hagamos una nueva carga viral y determinamos, y si ya está suprimido, pues se considera un blip, que son aumentos transitorios normales de las cargas virales y no tienen en realidad repercusión clínica. Y ahí también hay que reconocer el concepto de viremias de bajo nivel, que se refieren a cargas virales detectables arriba de 50, pero abajo de 1000 en al menos 2 muestras consecutivas. Estas sí, pues hay que estar un poquito más pendiente de los pacientes porque pueden predecir un fallo virológico franco posteriormente.
¿Cómo las vamos a interpretar? La respuesta de la carga viral va a depender completamente de qué tan alta estaba al inicio. Esperamos que las personas por lo menos tengan una disminución de un logaritmo, o sea, 10 veces la carga viral inicial al mes del inicio del tratamiento. Eso significa, aquí en esta tablita pues menciona cómo se han estudiado y las respuestas que se han visto esperadas, ¿verdad? Ejemplo, si una persona tiene 100,000 de carga viral inicial, no vamos a esperar que en un mes ya esté indetectable, ¿verdad? Si en un mes ya bajó por lo menos a 10,000, pues ya decimos que es una respuesta adecuada, pero hay que seguirlo monitorizando, como les dije, hasta que esta persona esté indetectable. Ahora bien, si la carga viral basal está en 5,000, pues no me voy a esperar hasta los 6 meses hasta que esté indetectable. Esta persona debería estar indetectable mucho más rápido. Incluso estamos hablando que probablemente al mes ya deberíamos dar una respuesta a la terapia bastante marcada. Y esto es especialmente importante en el contexto de los fármacos que estamos usando ahorita de primera línea, los inhibidores de integrasa, que son bastante potentes para controlar la carga viral. Tenemos que aprender a reconocer los fallos virológicos. Esta es la definición que nos da la Guía Nacional del 2019. Es algo larga y nos hacemos un poquito bolas entendiéndola. Es la carga viral persistentemente detectable basada en 2 mediciones consecutivas de la carga viral con 1 a 3 meses de intervalo entre cada una y con apoyo de adherencia después de al menos 6 meses de iniciados el nuevo régimen. Aquí les voy a presentar también las definiciones que tienen otros países o otras instituciones y son bastante similares, tal vez un poquito más fácil de entender y igualmente aplicables. La OMS, que está orientada en países de escasos recursos, su punto de corte es 1000. Es bastante permisiva, pero también esto es en el contexto de que está orientado a lugares donde probablemente las cargas virales no son de fácil acceso. En cambio, España, que es GESIDA, pues ya ellos no son nada permisivos. Ellos dicen más de 50 de carga viral ya se considera un fallo virológico siempre y cuando el paciente lleve 6 meses de recibir el tratamiento. Esta es la misma postura tomada por México. Y la que quiero llamar la atención aquí, porque es prácticamente lo mismo que dice la nuestra, solo que en palabras más sencillas. La de Estados Unidos, imposibilidad de lograr o mantener una carga viral menor a 200. Esa es la definición que tenemos que orientar, ¿verdad? Una persona que ya haya estado, que después de 6 meses de iniciar el tratamiento sigue teniendo cargas virales más de 200, hay que ponerle ojo, puede ser que nos esté fallando, o personas que ya venían indetectables y miramos que persistentemente están teniendo cargas virales arriba de 200, pues también entra en la definición de un fallo virológico. Importante resaltar aquí que en muchos de nuestros casos las personas van a llegar tarde a las consultas, ¿verdad? Trabajo, restricciones de movilización o cualquier otro problema que pueden tener. Y cabal cuando llegan, les tocan laboratorio, se lo sacan, nosotros miramos en la próxima cita, ay, la carga viral estaba en 2000, ¿verdad? Y me asusto. No, o sea, el paciente probablemente como llegó tarde a la consulta, dejó de tomar el tratamiento 2 semanas y por eso hubo un aumento de la carga viral. Es esperado, pues lo que hay que hacer es confirmar la supresión. Y también resaltar que es normal que hayan elevaciones de la carga viral en eventos agudos, como inmunizaciones, ¿verdad? Las vacunaciones. Si tenemos algún paciente que ahorita lo vacunaron para COVID y a la misma semana le tomaron una carga viral, es probable que vaya a salir esta carga viral elevada. Y en enfermedades agudas, también vamos a ver estos eventos que usualmente son transitorios. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento si no tenemos carga viral? Gracias a Dios, pues en la clínica no ha sido un problema, aunque hace un par de semanas sí tuvimos sustos de que tal vez no íbamos a tener un acceso como acostumbramos a la carga viral. Entonces también tenemos que estar preparados y conocer qué otras formas tenemos de monitorizar la efectividad del tratamiento. Y esto usualmente se hace por medio del seguimiento inmunológico del paciente, ¿verdad? Si los pacientes tienen una adecuada recuperación inmunológica, pues suponemos que el tratamiento está haciendo efecto y si va mejorando la progresión clínica, la diarrea terminó, las personas empezaron a subir peso, pues es probable que los tratamientos estén funcionando, aunque no tenemos certeza completa, ¿verdad? Idealmente, como les dije, la carga viral, el monitoreo de la carga viral es la forma ideal de mirar la respuesta al tratamiento. Esto lo van a ver más adelante y en sus prácticas se van a familiarizar un poco más con esto, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de un fallo virológico? Hay que facilitar la adherencia.
Hablaron en las 2 horas anteriores acerca de la tolerabilidad de los fármacos. Es bastante importante para asegurar que los pacientes estén tomando el tratamiento. El esquema debe ser cómodo, hacer pruebas de resistencia y tropismo viral en el momento indicado, evaluar las posibles interacciones que pueden haber y optimizar oportunamente el esquema antirretroviral. Ahora hablamos del siguiente laboratorio famoso que tenemos en el seguimiento del VIH, el conteo de CD4. Este es el indicador más importante del estado inmunológico y del pronóstico de los pacientes. Lo usamos para establecer el riesgo de complicaciones asociadas a VIH. Mientras más bajo estén los CD4, más va a ser el riesgo que van a tener algunas enfermedades oportunistas. Y el conteo de CD4 también nos va a determinar la necesidad de profilaxis. ¿Cada cuánto lo hacemos? Al momento de la vinculación, cada 3 a 6 meses por los primeros 2 años luego del inicio de la terapia antirretroviral, o si detectamos, si hay viremias, también los tenemos que hacer cada 3 a 6 meses, o si el paciente mantiene CD4 abajo de 300, los hacemos cada 6 meses. Anual, si los CD4 se mantienen entre 300 y 500 con cargas virales suprimidas, y en realidad no se ha visto ningún beneficio de monitorizar las cargas virales arriba de 500 en pacientes suprimidos. Entonces, esto es opcional. Esto es lo recomendado en la clínica por cuestiones logísticas y de facilidad, pues los hacemos en todos los pacientes cada 6 meses. Como les dije, esto hay que adaptarnos a la realidad institucional. ¿Cómo los vamos a interpretar? Una persona que llega a la consulta con menos de 350 CD4 se considera una presentación tardía. Si llega abajo de 200, además, se considera que tiene inmunosupresión severa y debemos hacer las intervenciones adecuadas, como los estudios requeridos y el inicio de profilaxis. No solo el conteo absoluto, digamos, los CD4 cuando nos reportan en 350, en 200, son útiles, también el porcentaje de CD4 nos es útil. Usualmente se manejaba así en pediatría porque el porcentaje tiene menos variabilidad que el conteo absoluto. Una vez iniciada la terapia antirretroviral, consideramos una ganancia inmunológica adecuada cuando las defensas empiezan a subir entre 50 a 100 CD4 por año. Pero esto va a depender mucho del daño que ya se hizo, como decimos, ¿verdad? De qué tan bajas venían los CD4 al inicio va a determinar qué tanto se van a recuperar en un futuro. Personas que llegaron con 20 CD4, 10 CD4 a la consulta, incluso hay personas que no llegan, estas personas no llegan a subir de 200 CD4 en toda su vida, porque ya se hizo un daño al sistema inmunológico que es irreversible. Entonces va a haber una mayor dificultad, pero también miramos casos donde las personas llegan con 300 CD4 y al mes ya tienen arriba de 500. Entonces sí va a depender mucho de qué tanto haya progresado la enfermedad, la determinación, qué tanto esperamos que suban los CD4. Les tiene que quedar claro que el objetivo del tratamiento antirretroviral no es subir las defensas. Definitivamente eso no lo es, porque ahí los pacientes lo miran como una carrera de caballos, ¿verdad? A ver, me tiene que subir, me tiene que subir. No, el objetivo del tratamiento antirretroviral, de una manera de medición, es tener la carga viral suprimida, ya en una definición más clara, ¿verdad? Pues evitar la progresión de la enfermedad. Ese es el objetivo de la terapia antirretroviral. Y vamos a identificar variaciones superiores al 30% del recuento absoluto como variaciones significativas. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona vino con 600 CD4 en una medición, 6 meses después le saco una carga de unos CD4 y me salen 480, ya me estresé porque le bajaron los CD4. No, solo bajaron un 20%. Los CD4 no siempre van a ver para arriba, más que como una montaña se comportan como olas, a veces suben, a veces bajan. Pero si una persona vino con menos de 200 y ahora bajó a 130, tuvo una pérdida de 35% de CD4, ahí ya tenemos que empezar a pensar, ¿qué está causando esto? ¿Verdad? ¿Será que la carga viral está suprimida? ¿Será que el paciente se está tomando bien el tratamiento? Hay algunas otras afecciones que pueden estar afectando en este momento, entonces ya hacer las intervenciones adecuadas en ese momento. De la propia monitorización, pues hacemos monitorización de resistencias. Los análisis de resistencias van a evaluar la susceptibilidad de los fármacos antirretrovirales. En el análisis basal debemos de evaluar la resistencia a nucleócidos, no nucleócidos o inhibidores de proteasa, esto en todos los pacientes. Hacemos también análisis de resistencia en fallo virológico.
Idealmente, eso no lo practicamos también por recursos, ¿verdad? En aquellos que se revinculan a la atención, a lo que conocemos con abandono, pues cuando se revinculan, inicialmente les deberíamos hacer un análisis de resistencia. Buscarle resistencias a los inhibidores de integrasa solo cuando hay sospechas que hay riesgo de hacerlo, ¿verdad? No está indicado que lo hagamos desde el inicio, ¿verdad? Solo si tenemos sospecha que el paciente ya estuvo expuesto a inhibidores de integrasa o que digamos que la pareja por la que sospechamos que se infectó haya fallado un esquema de inhibidor de integrasa, pues ahí hacemos estos análisis. Tropismo viral si se piensa usar antagonistas de CCR5. E idealmente, por norma, pues eh, la muestra para la muestra para análisis de genotipos se debe tomar con cargas virales arriba de 1000 para que sea más probable que nos vaya a expresar las mutaciones que estamos buscando. Y dentro de 4 semanas que haya suspendido el tratamiento de las personas. Si los tomamos después de 2 meses, 3 meses, pues es probablemente que el genotipo nos vaya a salir sin resistencias porque el paciente no está expuesto. Todo esto pues ya lo van a tocar más adelante durante el diplomado. Cómo las interpretamos las pruebas de resistencias, igual, como les dije, lo van a tocar más adelante en el transcurso del diplomado. La plataforma de Stanford es algo que usamos comúnmente porque es bastante fácil de usar. Importante reconocer que la ausencia de reporte de mutaciones no significa que no existan las mutaciones, especialmente en el contexto si el paciente no estaba tomando tratamiento en ese momento o si ya había dejado de tomar ese tratamiento en específico. O sea, al final de cuentas, el análisis de resistencias tiene que tomar en cuenta los análisis previos. Si tengo una mutación que me reportaron en el genotipo de hace 8 años, pero no me sale en el genotipo de ahorita, igual tengo que tomar en cuenta esa mutación que me salió hace 8 años, porque va a estar presente, pero no se está expresando. Y en el tropismo viral, pues nos sirve para ver si estamos pensando en usar antagonistas de CCR5, ver si lo podemos hacer. ¿Qué hacer después del inicio o cambio de los esquemas? Debemos ver a los pacientes en la segunda o cuarta semana después de iniciar la terapia antirretroviral, principalmente para evaluar tolerabilidad y efectos secundarios, realizar químicas sanguíneas, hemograma y orina después, ¿verdad? Para evaluar si no hay toxicidades que tengamos que abordar y realizar cargas virales por lo menos al primer, tercer mes y sexto mes, luego del inicio o cambio de los esquemas. Ya estamos lejos de la época donde el VIH solo era evaluar cargas virales y CD4. Ahorita pues el VIH es una situación bastante compleja donde tenemos que abordar muchas toxicidades a los fármacos, el envejecimiento temprano que se ha visto en nuestros pacientes, entonces sí tenemos que abordar algunos aspectos bastante importantes. Si me pongo a leerles todo esto, pues obviamente vamos a hacer la presentación de 2 horas, ¿verdad? Pero sí es importante tener en mente, ¿verdad? Hay que monitorizar la función renal, especialmente en personas que tienen factores de riesgo clásicos como la edad avanzada, razanera, bajo peso, como hipertensión, diabetes, hepatitis virales, y ya propiamente el VIH y medicamentos asociados a este también puede causar disminución de la función renal. Debemos de evaluar la tasa de filtrado glomerular en caso que hayan disminuciones marcadas o clínicamente relevantes, hacer los estudios correspondientes y la referencia a nefrología oportuna. Y obviamente depende de la disminución, pues ajustar las dosis de los tratamientos antirretrovirales, como mencionaban en las charlas anteriores. Debemos darle seguimiento al monitoreo metabólico, debemos seguimiento a la salud metabólica cardiovascular, recabar los factores de riesgo cardiovasculares y para diabetes, entre esto bastante importante los antecedentes familiares, calcular el riesgo cardiovascular anual y basal, basal y anual, perdón, y depende de lo que nos dé, pues, de los resultados que tengamos, hacer las intervenciones pertinentes. Hay varias escalas que nos ayudan a establecer el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Estas son escalas que existen. La mayoría son bastante fáciles de usar. Los problemas que encontramos es que aquí solo la de la DAD se practicó en personas con VIH. El de resto es en personas que no toman en cuenta la infección por VIH.
Y el problema que tienen todas es de que no han sido directamente validadas en poblaciones similares a las de Guatemala. Entonces, se predice que estas escalas van a subestimar el riesgo cardiovascular en personas latinas y personas con VIH, que es el caso que estamos viendo ahorita. Entonces, probablemente los resultados que nos va a dar de esto va a ser más bajo de lo que en realidad es. Aparte del cálculo del riesgo cardiovascular, pues debemos monitorizar presión arterial y peso en cada visita, tamizaje de dislipidemias, diabetes, intolerancia a la glucosa. Usualmente, en la clínica por lo menos, ¿verdad? Sacamos estos laboratorios de forma basal en ayunas. Idealmente en ayunas se les recomienda a los pacientes, pero incluso si no llegan a los pacientes se les puede tomar y si ya están anormales estos resultados, pues ya empezar a hacerlos en ayunas y seguir los algoritmos diagnósticos pertinentes para establecer si hay alteraciones y darle un manejo adecuado. Seguimiento de comorbilidades y toxicidades. Aquí, pues, especialmente importante en nuestros pacientes que ya están envejeciendo, el monitoreo de la densidad mineral ósea. Queremos reducir el riesgo de fracturas patológicas que sí van a tener un impacto bastante grande en la calidad de vida. Lo vamos a hacer en personas, en hombres mayores de 50 años y mujeres posmenopáusicas y en aquellos adultos que tengan factores de riesgo. Una forma bastante sencilla de hacer este tamizaje es usando la escala FRAX y la densitometría ósea, el DEXA. Esto pues por lo menos en nuestra realidad pues sí depende de que el paciente se lo haga y pueden ser estudios algo caros, ¿verdad? Pero si tenemos la oportunidad y los recursos para hacerlo, es algo a lo que le tenemos que dar seguimiento e iniciar oportunamente la terapia. Está viendo que un compañero en el chat había preguntado sobre la osteoporosis y esto de la mineralización ósea en nuestros pacientes. El tratamiento es bastante similar es igual, prácticamente igual a las personas que no tienen VIH, siempre tomando en cuenta posibles interacciones, por ejemplo, cambios de estilos de vida, cese de fumar, adecuar fármacos que puedan tener toxicidad ósea, el inicio oportuno de los medicamentos más usados para esto es los difosfonatos, ¿verdad? El alendronato, pues es algo que sí se puede usar en nuestros pacientes. Debemos monitorizar la función hepática, evaluar si hay medicaciones hepatotóxicas. La mayoría de los fármacos antirretrovirales y algunos antimicrobianos usados asociados a VIH, pues pueden tener efectos tóxicos en el hígado. Hay que monitorizarlo. Hay que optimizar estilos de vida, ¿verdad? Dieta, consumo de alcohol, drogas, evaluar comorbilidades como hepatitis virales y diabetes que sí pueden tener daño en la salud hepática. Lo hacemos por medio de la medición de transaminasas y bilirrubina. Lo hacemos inicialmente a las 2 a 8 semanas luego del inicio y después de eso cada 3 a 12 meses dependiendo de los riesgos que tengan nuestros pacientes. Y realizamos ultrasonido hepático según indicación clínica en los pacientes cirróticos con hepatitis B crónico con alteraciones marcadas de las pruebas hepáticas. Algo que se queda un poquito rezagado y un poquito olvidado es la salud mental y el uso de sustancias. Y es bastante importante en las personas con VIH tomar en cuenta esto, porque sí tienen una mayor prevalencia de este tipo de afecciones que la población general. Entonces, el tamizaje de depresión en nuestras personas deberían hacerse anual y según indicación clínica. Aquí también indagar acerca de ideaciones suicidas o pensamientos de muerte. Hay que tamizar sobre el uso de sustancias en cada visita, sobre ver si están consumiendo, ¿verdad? Y dar el plan educacional pertinente. Referir oportunamente a servicios de salud mental. Debemos recomendar el cese de tabaco en cada visita a todos aquellos que lo practiquen. Y también debemos tamizar para enfermedad neurocognitiva, que no solo es más frecuente en nuestras personas, sino el mismo virus, la infección por VIH, se asocia a un aumento de la incidencia de este tipo de afección. Como esta tablita van a encontrar muchas, ¿verdad? Esta es la que está en las guías nacionales, nos da una orientación acerca de qué laboratorios hacer y cada cuántos hacerlos. Es bastante similar en la mayoría de guías, pero sí hay algunos cambios si nos vamos a la europea, a la española, a la mexicana. Pero el punto de esto es que nos dé una orientación acerca de qué hacer y cuándo hacerlo.
¿verdad? Y es bastante práctico para darle seguimiento a nuestros pacientes. Como le digo, esto es de la Guía Nacional del 2019. ¿En qué momento deberemos tener consideraciones especiales? Los siguientes grupos son grupos en los que el seguimiento sí va a tener ciertos puntos que hay que ponerles más atención o cosas que tenemos que dejar de hacer o hacer, ¿verdad? En adolescentes, mujeres en edad reproductiva, embarazadas, personas transgénero, ancianos, personas en fracaso virológico y personas viviendo con cáncer, tuberculosis, hepatitis virales. No vamos a entrar en cada uno de esos casos porque cada uno podemos hablar de un diplomado para cada uno de estos grupos, pero sí ver las necesidades no solo nutricionales, psicológicas y farmacológicas, ¿verdad? Que tienen estos grupos. También hablamos de enfermedades no crónicas o enfermedades transmisibles o cánceres que se asocian a VIH, ¿verdad? Hacer el tamizaje de tuberculosis en nuestros pacientes, idealmente con pruebas como IRA, que es el cuantiferón, o la PPD, y pasarlo deberíamos tener en todos los pacientes y anual en personas expuestas y ya buscar TV activa en personas que tengan sintomatología. No les voy a leer la tabla, pero solo para que reconozcan también ustedes que es importante darle seguimiento a las infecciones de transmisión sexual en esta población porque se presentan con más frecuencia las infecciones de transmisión sexual con nosotros, ¿verdad? Que hay normas de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y obviamente todo esto va basado también en el riesgo que tengan las personas. Importante la sífilis, clamidia, gonorrea, la tricomoniasis, hepatitis B y C. Y algo que también queda estamos atrasados en las personas con VIH es el tamizaje oportuno de cáncer, que no solo los cánceres van a ser, los cánceres asociados a VIH, pues obviamente se presentan en nuestras personas, sino los cánceres no asociados a VIH tienen una mayor prevalencia en las personas que viven con VIH, incluso aunque estén suprimidos. Entonces, los algoritmos diagnósticos o de tamizaje deben de ser los mismos que en la población general. Hablamos de cáncer de pulmón, colon, cáncer anal, hepatocelular y cuello uterino y mama, que los protocolos de tamizaje están bien establecidos y también lo debemos de practicar en nuestra población. Es de importante relevancia aquí el hepatocelular en personas con hepatitis B crónica, cuello uterino en mujeres, que en realidad los protocolos y los métodos de hacer el tamizaje son bastante conocidos y bastante sencillos. El único aquí que tal vez sí tiene un poquito la evidencia, no lo respalda completamente, es el cáncer anal, pero, o sea, recomendaciones de expertos dicen de no, o sea, son personas que sí tienen mayor riesgo, entonces sí deberíamos estar haciendo este tamizaje. Otros cuidados que debemos de tener, monitoreo de medicaciones en cada visita. Las pasadas, pues creo que resaltaron la importancia de esto, la importancia de la polimedicación, la importancia de las interacciones. Los, los pacientes puede ser de que no solo nosotros seamos los médicos que los estén atendiendo, puede ser que en el centro de salud lo estén viendo por la diabetes, puede ser que también esta parte esté teniendo seguimiento por algún cáncer, entonces sí evaluar medicaciones nuevas, cuáles suspendieron y las posibles interacciones que hayan entre todas estas medicaciones. Hay que monitorear la adherencia en cada visita. Ver esto van a aprenderlo también durante el transcurso del diplomado, cómo hacerlo. Evaluación de salud oral al menos cada 6 meses. Debemos de mantener las inmunizaciones al día. Nuestros pacientes ya, aunque estén controlados, sí mantienen un grado de inmunodeficiencia, un grado de inmunidad menor al de la población general, entonces es importantísimo mantener estas recomendaciones de inmunizaciones. Ahí pueden consultar las recomendaciones de la CDC y solo hacer la observación que depende de la vacuna, del tipo de vacuna, pues hay algunas consideraciones en aquellas personas que tienen menos de 200 CD4. Siempre optimizar estilos de vida, dieta, ejercicio, uso de sustancias, darle importancia a los cuidados de pareja, en especial la importancia a aquellos que son cero discordantes, ¿verdad? Ver si la pareja se está tamizando oportunamente,
incluso si está tomando profilaxis preexposición la pareja, si ya notificaron a su pareja, a nuestros pacientes, y hacer los abordajes, las intervenciones oportunas. Y algo bastante importante aquí que tal vez tenemos la idea de que en todas las visitas tenemos que hacer una evaluación completa a todos los pacientes. No, no es necesario. Primero se recarga los servicios de salud y segundo se vuelve bastante tedioso para los pacientes. Entonces, las evaluaciones clínicas posteriores después de la estabilización de las personas, pues van a ir orientadas a los síntomas y las necesidades de salud que tengan nuestros pacientes. Y fue algo rápido que fui, pero también, o sea, esto pues obviamente es un tema bastante amplio. Eh, Muchas gracias por su tiempo y aquí les dejo la bibliografía del tema donde sí es son bastante fáciles de leer estas guías en cuanto a las recomendaciones que tenemos que tener para el monitoreo de nuestros pacientes. Tal vez la presentación la basé en esta que es estadounidense, pero estas otras tres están en español, no varían mucho y son bastante fáciles de entender y darle seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Tenemos acá una pregunta en el chat de Carla Mérida. Buenos días, doctor. En pacientes con presencia de falla virológica, con presencia de 2 cargas virales con 6 meses de diferencia, ambas mayores a 100.000 copias, ya con un inhibidor de integrasa y no se cuenta con genotipo, ¿qué me recomienda? Donde está en el chat lo puso, es que no lo miro la pregunta. Aquí ya la vi. Carla. Un paciente en presencia de falla virológica con presencia de 2 cargas virales con 6 meses de diferencia, ambas mayores de 100.000, ya un inhibidor de integrasa y no se cuenta con genotipo, ¿qué me recomienda? Bueno, esto tal vez no está tanto basado en evidencia, sino también en la experiencia que tenemos. Cargas virales arriba de 100.000 nos orientan mucho a que las personas no se están tomando el tratamiento. O sea, usualmente si las personas se están tomando, al menos que sea ya muy avanzado y que las resistencias tengan resistencia a todas las familias, cargas arriba de 100.000, probablemente el paciente no está tomando adecuadamente el tratamiento. Aquí ya tiene unidad de integrasa, pero no sabemos si los otros 2 fármacos que debería estar usando en el esquema todavía son susceptibles. Si solo está en inhibidor de integrasa, pues puede ser que solo esté echando punta. Entonces, sí hay presencia de fallo y la dificultad de no tenemos genotipo, pues yo lo que recomiendo ahí es presentar el caso a un experto directamente, ¿verdad? Comunicarse con personas que tienen más experiencia en el manejo de los fallos, incluso referencia a niveles superiores de atención para, para que tengan el manejo adecuado y prevenir eventos adversos posteriores. Y la vacuna de VIH está indicada en la población VIH, definitivamente son personas que tienen más riesgo, incluso la evidencia es bien sólida hasta los 26 años, pero incluso la recomendación ahorita va que personas hasta 40, a los 45 años deberían ser vacunadas, hombres y mujeres. Sí, la vacuna sí está indicada. Muchas gracias, doctor. Okay. ¿Una otra pregunta? Pueden activar su micrófono también. Sí, tal vez con la pregunta que hablaban de esa carga viral que hablaba el doctor Marroquín, eso es lo que uno no debe de permitir. Ya llegar a 2 cargas arriba de eso, con esa diferencia tan grande, es lo que anteriormente nos ocasionaba muchos problemas porque seguía acumulando durante ese lapso más resistencias, si ese fuera el caso. Entonces, por eso es la insistencia que nosotros en Guatemala, siempre cuando hablamos de eso, que va a haber desabastecimiento, algún problema de cargas virales, siempre es un problema para nosotros porque es la guía que nos da la pauta para el tratamiento del paciente. Ya con los 6 meses ese paciente ya debería de haber sido cambiado. Y la importancia de la adherencia y de esas evaluaciones a los pacientes es por esto, porque está plenamente demostrado que el paciente, si es adherente en el primer año de tratamiento, las posibilidades de que este paciente les vaya a abandonar van disminuyendo considerablemente. Y por eso ha sido la insistencia en el diplomado del abordaje integral completo antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces, sí, gracias, doctor Marroquín, por esto, pero sí, y como dice ya, fallar a integrasas debe ser que este paciente o no se tomó el medicamento o fue persistentemente
demasiado mal adherente en cuanto al tratamiento. Sí, gracias, doctor Pinzón. Solo la pregunta de Héctor, si hay una preferencia en cuanto a la vacuna para el VPH, no, no hay ninguna preferencia. Ahí, como decimos, la que esté disponible, ¿verdad? Se la pueden poner, no hay ningún problema. Muchas Bueno, muchas gracias, gracias. doctor. Gracias, muy bien. Ahora vamos con la siguiente presentación del